Hola amigos, nosotros somos el grupo número 4, conformado por Brigitte Ortiz, Emily Villacrés, Sofía Gouzas, Yandel Espinales, Dayana Giles, Aaron Villamar, Luisa Romero, Paula Herrera, Jairo Puri, Emily Young, Yulisa Paladines, Romina Rendón, Nicole Peñafiel y Melanie Franco. Les vamos a hablar acerca de Umberto Eco. ¿Quién es Umberto Eco? Umberto Eco nació en Alessandria, Italia, el 5 de enero de 1932. Fue filósofo, escritor y semiótico. En 1954 se graduó en filosofía en la Universidad de Turín. De inmediato comenzó a trabajar en la RAI, en programas televisivos, y escribió en una revista estética donde colaboró con Luciano Berio en los primeros ensayos de su ópera Aperta. Desde 1959 inició una colaboración con la editorial Bompiani, donde dirigió ensayos filosóficos, sociológicos y de semiótica. Entre 1962 y 1966 ejerció la docencia en la Facultad de Arquitectura de Florencia y publicó Obra Abierta, un libro orientado a los sistemas de significación y prácticas comunicativas. En 1961 participó en el Grupo 63 como cofundador de revistas y en 1967 escribe en algunos seminarios conocidos como The Times Literary Supplement y El Espresso. En 1966 dictó un curso en la Universidad de Sao Paulo. En 1969 en Nueva York University. En 1970 en universidades argentinas y en 1992 en Northwestern University Chicago. Eco va muy unido institucionalmente a la semiótica a nivel mundial. En 1971 le encargan el curso de semiótica en la Facultad de Filosofía en Bolonia. Luego en 1975 se convirtió en cátedra, siendo Eco su titular. En 1971 fundó la primera revista italiana de semiótica llamada Verso. En 1979 fundó la revista mensual Alfabeta e intensificó contactos internacionales para dictar cursos y conferencias. Y esto explica que sus obras semióticas se han publicado en italiano y en inglés, como Lector in Fabula, Trattato di Semiotica Generale. En 1980, Eco inició una nueva actividad cultural convirtiéndose en novelista, publicando su primera novela El nombre de la rosa, convirtiéndose en un éxito y otorgándole un premio. Eco convirtió esta novela en un guión cinematográfico para la película homónima. Poco después, en 1984, publicó en su segunda novela Péndulo di Foucault. Aún así, Eco, más que un novelista, fue un semiótico metódico y apremiante que proporcionó libros como Semiótica y Filosofía del Lenguaje, donde examinó 5 conceptos dominantes de discusiones semióticas: signo, significado, metáfora, código y símbolo. Recibió 18 premios honoríficos a nivel mundial y siguió escribiendo ensayos de semiótica y dictando charlas y conferencias. Finalmente murió en Milán el 19 de febrero de 2016 por un cáncer de páncreas. Estudios e investigaciones semióticas dadas por Umberto Eco. Entre estos estudios semióticos están La estructura ausente en 1975, el primer texto sistemático de semiótica. Signo en 1988, estudio completo de la teoría del signo y problemas que suscitan comprensión de postulados. Tratado de Semiótica General en 1977, se revisan aspectos de la estructura ascente. Lector in Fábula en 1981, donde se analiza y define nuestras estrategias de lectura de texto. Semiótica y Filosofía del Lenguaje en 1990. 6 paseos por bosques narrativos en 1996. Y Kant y el ornitorrinco en 1997. En este se completa y corrige ideas del Tratado de Semiótica General. La sociología de la comunicación de Eco. Obra Abierta en 1965. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas en 1972. Aquí Eco introduce las paradigmáticas figuras de apocalípticos integrados como modos de ubicarse ante fenómenos mediáticos. La definición del arte en 1970 y la estrategia de la ilusión en 1986. Novelas literarias de Eco. El nombre de la
la rosa, en 1988. Fue la primera novela de Eco que llevó a varios sociólogos de la cultura a preguntarse sobre el significado del fenómeno de la semiótica. La novela puede tener varios niveles de lectura y responder a expectativas diversas como suspenso, medioevo y lado intelectual. El péndulo de Foucault, en 1988, es una novela de ideas donde se demuestra el movimiento de la Tierra mediante oscilaciones, todo como un símbolo, utilizando como ironía para decir que el mundo y la historia se mueven más por factores irracionales que por leyes objetivas y calculadas. La isla del día antes, en 1995, se basa en el marco de una aventura ocurrida en 1643 en los mares orientales. Eco teje reflexiones sobre las ciencias del mundo según el lenguaje de la época. La teoría semiológica de Eco. Introducción. Humberto Eco trabaja los temas que integran el corazón del debate semiótico actual. Para abordar tales cuestiones, es importante considerar a la semiótica, según lo expresa el mismo Eco, tal como una práctica continua. El sistema semiótico que cambia, el análisis semiótico que transforma el sistema que expresa y considera los signos como una fuerza social, permiten entender que la semiótica no solo es una teoría, apocalípticos e integrados. Al abordar los estudios desarrollados por Humberto Eco, es muy importante tomar en cuenta su inserción en el análisis de los cultural studies. Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas representa un importante aporte entendido como una aproximación a sistematizar su reflexión sobre la cultura, el rol intelectual en los medios y el análisis de temas de circulación masiva, tales como los héroes de tiras cómicas. La cultura de masas. Esta es la anticultura, y puesto que esta nace en el momento que la presencia de las masas en la vida social se convierte en el fenómeno más evidente de un contexto histórico. La cultura de masa no es un signo de aberración, sino que llega a constituir el signo de una caída irrecuperable, ante la cual el hombre de cultura no puede más que expresarse en términos de apocalipsis. Entre los conceptos semióticos desarrollados por Eco tenemos al signo, que casi todos concuerdan en describirlo como una expresión concreta o un tipo de expresiones concretas posibles. Sin embargo, Eco, a su vez, abre el juego de su análisis acerca del signo, tratando de redescubrir su idea original, pues considera a los signos como una fuerza social, y no como meros instrumentos que reflejan fuerzas sociales. La semiosis ilimitada, que constituye a un proceso en el que se produce la explicación de un signo en su propio significado. Se lo remite a un intérprete, que a su vez se lo refiere a otro intérprete, y así sucesivamente hasta el infinito, descodificando el signo inicial de acuerdo a los fines de la comunicación desarrollada. El signo e iconicidad. A partir del análisis de trabajo de los distintos autores acerca del tema, se plantea a la iconicidad como característica propia del signo. Entonces, un signo es icónico cuando se puede presentar a sujetos sobre todo por semejanza. Sobre el iconismo. El debate sobre el iconismo no ha terminado. Las reflexiones y opiniones sobre el fenómeno se han hecho desde diferentes puntos de vista difíciles de conciliar. Eco distingue tres aspectos del problema icónico: la naturaleza icónica de la percepción, la naturaleza fundamental icónica del conocimiento humano y la naturaleza de los llamados signos icónicos, que Eco ahora llama hipoiconos. La iconicidad primaria, para obviar las dificultades de la teoría de la semejanza, se habló de percepción similar, según la cual la representación de un objeto se capta de acuerdo a un criterio de pertinencia que poseen las cosas representadas. Sin embargo, Eco sostiene que no existe una pertinencia icónica instituida por reglas de semejanza o similitud. Habría como sustrato fundamental una iconicidad primaria que no puede ser definida porque escapa a cualquier clasificación. De todos modos, aunque resulte difícil explicar porque una figura muestra a un hombre que corre con un cartel en la mano, es innegable que nadie dirá que representa un cóndor que vuela. Tanto las perspectivas como contornos pueden deformar las cosas, pero no por ello son incorrectos los puntos de vista. Los estímulos sustitutivos
Eco introduce el concepto de estímulo sustitutivo para explicar y enfatizar las condiciones de percepción de los objetos. Dice, por ejemplo, que en una foto publicitaria de cerveza vemos la imagen del vaso transparente y helado, la espuma de la cerveza que lo desborda, el color dorado de la misma y otros detalles. Es claro que no hay equivalencia entre lo que vemos en la realidad, porque la imagen no nos transmite ni las dimensiones ni la temperatura. Las prótesis. Habitualmente llamamos prótesis a un aparato que sustituye la carencia de un órgano, pero en sentido más general llamamos prótesis cualquier aparato que prolongara la acción de un órgano. Es posible distinguir tres clases de prótesis: prótesis sustitutivas, prótesis extensivas y prótesis... Aquí tenemos los tres primeros puntos a tratar. Literal H es el de los espejos. Los espejos normales nos muestran una realidad virtual porque por un lado en ellos vemos imágenes de objetos tal y como son. También por otro lado sabemos de que se tratan de imágenes ilusorias. Puede decirse que los espejos son un fenómeno presemiótico, ya que en sí las imágenes que se reflejan constituyen un hecho físico que es anterior a cualquier designación o interpretación que se haga del mismo. Las imágenes de los espejos son signos icónicos, en el sentido de hipoiconos. Esto porque los objetos que se reflejan solo están en sí mismos y no en lugares de otra cosa, pues no. En el literal I tenemos el tema de conocimientos y signos. En este se pregunta si es posible disociar el fenómeno de la semiosis, fenómeno cognitivo humano básico para cualquier comunicación, de la idea de signo. Su respuesta es afirmativa y para explicarla analiza la relación que existe entre percepción primaria y la actividad cognitiva por signos. En el literal J tenemos la percepción primaria, que es la actividad propiamente semiótica que se realiza por creación sígnica, o sea, mediante una inferencia que nos permite decir que algo está en lugar de otra cosa. La semiosis perceptiva no se desarrolla cuando algo está de un lugar de otra cosa, sino cuando a partir de algo y mediante un proceso de inferencia se llega a pronunciar un juicio perceptivo sobre esa o sobre sí misma, pues no, y no sobre otra cosa. Por tanto, cualquier fenómeno, para poder ser comprendido como signo de alguna otra cosa y desde cierto punto de vista, ante todo debe ser percibido. Como último punto tenemos el literal K, que es el tipo cognitivo, que a partir del fenómeno, la semiosis perceptiva, Eco elabora el concepto que él denomina tipo cognitivo. En este tenemos para explicarlo que se propone el ejemplo de los antiguos indígenas aztecas, cuando vieron por primera vez los caballos que montaban los españoles de Hernán Cortés a su llegada a México. Después de mirar atentamente ese extraño cuadrúpedo, al no reconocer en él a ningún otro animal antes visto, los aztecas lo llamaron simplemente matcal, término que en la lengua náhuatl era conocido, mano de algún conocimiento anterior que le sirviera de punto comparativo para designar a ese nuevo animal. Por eso le decía matcal, el único punto de referencia que poseía. Esto es unidad particular y general a la vez, de modo de que todas las veces que lo veían podrían reconocerlo siempre como ese animal, en este caso que es el caballo. Es decir, requirieron o adquirieron un nuevo TC, que sería un tipo cognitivo. Adquiere un consenso colectivo y postulado para ser interpretado socialmente de una cierta manera, entonces se puede llamar contenido nuclear. El CN sustrae al TC de su singularidad y lo sitúa en su función general. Eco no cree que la existencia de hipotéticos CC sea una nueva clase compleja que complicaría la tarea semiótica. Si pensamos en términos de sentido común, sigo considerando la utilidad máxima. Lo expresamos a través de palabras, gestos, imágenes o diagramas y asumimos que CT está listo para producir NC. Vemos que en esa convivencia de que CT existe en alguna parte 191, todo esto tiene que ver con la semiótica, que si consideramos que todos los lenguajes se derivan de TC y CN. El código establece la correspondencia convencionalizada, socializada y regida por reglas de elementos.
un sistema preciso y organizado por otros códigos. El concepto de código interactúa con desculturización de la vida cultural, representa estructuras de código que hacen referencia constantemente entre sí. Entre sí, la vida cultural se rige por las reglas rectoras de las actividades semióticas, y lo ya dicho constituye reglas posibles. La aducción es una hipótesis construida sobre la base de premisas inciertas que necesitan ser comprobadas a través de inducciones sucesivas y descontroles deductivos. Es una herramienta eficaz para desarrollar conocimientos, interpretar símbolos. Sin embargo, como dijo Peirce, nos lleva a interpretaciones aproximadamente falsas. La metáfora es comúnmente considerada como un elemento embellecedor del lenguaje, pero desde el punto de vista semiótico, la metáfora es una figura retórica que no solo cumple la función de embellecer el contenido ya existente, sino de delinear uno nuevo. Al usar la metáfora como una herramienta semiótica se tiene que tener una noción sobre la lengua en la pragmática, por eso se descarta el uso de la lengua como un diccionario, pues sus resultados son siempre exactos, y se propone el uso de la lengua como una enciclopedia, ya que sus resultados tienen una infinidad de variables. El significado del símbolo se relaciona con el significado del signo, pero lo que los diferencia es que un símbolo es una representación de un término vaga y abierta, y a pesar de ello, a veces ciertas características se toman en consideración a la hora de identificar el símbolo, y debe existir una analogía o una relación entre el simbolizador y el simbolizado, y un significado abierto, vago y libre de interpretación. El nominalismo en la obra de Eco. La teoría desarrollada por Eco se enmarca en los postulados del nominalismo. Para el nominalismo, los conceptos universales de género y especie, belleza, nación, animal, no son realidades anteriores a las cosas. Según Platón, ni realidades integradas a las cosas. Según Aristóteles, emisión de la voz, es decir, solo nombres con los que se denominan las cosas. Los universales, de acuerdo a esta visión, no tienen realidad, dado que no hay más realidades que la de los entes individuales. Por ejemplo, humanidad es una unidad solo en la palabra, no hay ningún ente real que corresponda a la palabra humanidad. Solo hay este hombre, aquella mujer, etc. Por lo tanto, buscar la regla de los signos equivale a intentar describir y explicar en términos socioculturales los fenómenos llamados espirituales. La pregunta sobre el ser. 2 años después de haber escrito el Tratado de Semiótica General, ha vuelto a pensar más profundamente algunos problemas semióticos, centrales en Kant y el ornitorrinco. Ahí Eco confronta a Kant con Peirce, analiza los modelos cognitivos, profundiza el iconismo, detalla los laberintos del lenguaje. Sin embargo, la mayor novedad, la que más llama la atención en relación con todos sus escritos anteriores, consiste en haber tocado por primera vez en forma explícita el tema fundamental y filosófico del ser. En él, Eco habla de la existencia de las cosas, del estar en el mundo, del ser, de la conciencia, de la mente y también de Dios y de la muerte. ¿Por qué Eco analiza el tema del ser? Porque parece de sumo interés para la semiótica. ¿Pero qué es el ser? El simple hecho de pensar en el ser significa hablar sobre él. Aristóteles percibió inmediatamente que el ser se puede decir de muchas maneras. ¿Pero quién habla del ser? Nosotros. Y a menudo lo hacemos como si el ser estuviera fuera de nosotros. Pero es evidente que si hay algo, nosotros somos parte de ese algo. En conclusión, podemos decir que la obra de Eco es vasta como para abordarla totalmente. Este autor, a partir de la semiótica, abarca los temas humanos más profundos hasta de la cotidianidad. Eco es protagonista del pensamiento itinerante con aguda conciencia de rol político